Jesús vos crees. Buenísimo, vos crees. Cristo ha resucitado. Sí, es cierto. Cristo. Sentate, sentate. Es cierto. Mira. Cristo ha resucitado. Esta mañana comenzamos con la gran noticia. Cristo ha resucitado. Y estamos totalmente segurísimos de eso. Así es. Él vive en nosotros. Hablamos con Él hace un ratito. Sí, y el saludo que hemos hecho es en el idioma ruso, que así se saludaban mis padres, mis abuelos, y lo recordamos, y es Jesús vos crees, Buenísimo, vos crees. que significa Cristo ha resucitado y Es cierto. Ha resucitado. Él vive. ¡Woo! Queremos celebrarlo con vos esta mañana. el editorial del diario de hoy está en la Biblia. Wow, sí. ¿Quiénes fueron los primeros, digamos, periodistas que dieron hoy, porque está tan en boga todo el periodismo y los programas? Los primeros periodistas fueron los ángeles. Ay, Dice en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado, y dice, y algunas otras mujeres con ellas. Y encontraron que la piedra del sepulcro estaba removida. Y entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. claro que no. Y dice el versículo 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Quién es el 5? ¿Te imaginas? Tremendo. Señor, poder ver ángeles, poder hablar con ellos. Esto es lo que logró Jesucristo. Así que no te asombres, porque los ángeles vienen a hablar con nosotros. Y el verso 5 dice, como tuvieron temor, bajaron, ¡ay, qué tremendo esto! Bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Primera, los primeros periodistas que anuncian que Jesús vive y les recuerda, dice, no está aquí, dice, acordaos de que Él anunció de que iba a resucitar, y explica todo cómo fue el acontecimiento, que está muy bien. ¿Lo lees del 6 al 7 inclusive? Los ángeles dijeron, no está aquí, Sí. sino ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Ellos se acordaron entonces de esa palabra. Es tremendo porque cómo se va grabando en nosotros, y qué importante que son las palabras. Dice que se acordaron de estas palabras, y en el versículo 9 dice que volvieron del sepulcro y dieron la noticia, y ahora describe quiénes eran. Dice, era María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas. Y esta noticia que ahora vinieron por el grupo de super periodistas mujeres, que fueron y le anunciaron a los 11 apóstoles. Y claro, ellos reciben esta noticia y les pareció que era una locura, y les costó creer. Sin embargo, Pedro y Juan fueron a verificar la noticia. Esto es totalmente verificable. Creemos que Jesús murió y resucitó. ¿Y quién fue el tercer periodista? ¿El tercer periodista? ¿Sabes quién fue? No. El mismo Señor Jesús. ¡Ay, papá! Porque ahora el protagonista de la noticia se presenta. Eso es majestuoso. Se presenta que estaban los discípulos reunidos y estaban re asustados. Dice que estaban con miedo. Pero Jesús entra
y les dice algo tremendo. Paz a vosotros. Hoy estamos convulsionados con tantas noticias. No solamente la situación del virus, sino tantas noticias. Pero Jesús viene, entra y te dice paz a tu vida, paz a tu casa. En cualquier situación, dice el Señor, yo ahora estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esa reunión faltó Tomás. Y cuando los cuartos periodistas, que ahora fueron los apóstoles, van y le dicen, Tomás, Jesús estuvo acá con nosotros, resucitó. Era el testimonio de varios y sin embargo Tomás le costó creer. Le costó creer. Siempre pensé de que cómo cuesta creer la buena noticia. Estamos tan, digamos, empapados, tan bombardeados y vemos situaciones tan tristes que cuesta creer las buenas noticias. Pasó una semana y ahora estaban reunidos otra vez y estaba Tomás. Quizás yo digo que, no lo dice la Biblia, pero yo digo que fue la semana más terrible en la vida de Tomás. Porque por un lado, él decía, ¿será verdad? Él lo dijo, pero tantos milagros que yo vi, inclusive fui partícipe y estaba nervioso. Cuando uno está mal, está nervioso y en la casa que no era obligación de estar encerrados, pero recién está el relato de que a la semana Tomás fue a reunirse y otra vez Jesús aparece y ahora es tremendo porque Tomás cuando lo ve dice, Señor mío y Dios mío, y a la propuesta que Tomás le había dicho al resto de los discípulos una semana anterior, dice, era necesario, si yo no meto el dedo en la palma y el puño en el costado, no voy a creer. Entonces Jesús se aparece y le dice, le muestra las manos, le muestra su amor y esas manos que están traspasadas, esas manos son las que abrazaron a Tomás y esas son las manos que hoy el Señor quiere abrazarte y traerte a su costado herido por nuestros pecados. Tremendo lo que el Señor quiere hacer. Y de pronto uno dice, bueno, pero todo quedó en este grupito. No, no quedó en este grupito. Miren lo que dice luego la carta en 1 Corintios capítulo 15. Alguien que estaba inspirado por el Espíritu Santo estaba escribiendo a la iglesia que ya se formó en esa zona que hoy comprende Grecia. Y ese alguien es Pablo, pero Pablo, que era un súper religioso practicante, estaba en contra del principio del cristianismo porque creía que era un fraude. Y él inclusive fue perseguidor de los cristianos, pero tuvo un encuentro con el Señor. Y ese encuentro lo transformó. Y él se transformó en una persona que empezó a predicar, a esforzarse para que esto sea. Y entonces en 1 Corintios 15 él dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio. Ustedes saben que la palabra Evangelio significa buenas noticias y que son tan necesarias e importantes. Cada vez, que nos reunimos, a proclamar, y generalmente los domingos en toda la redondez de la tierra, ahora no, pero los templos, las capillas, las casas son abiertos para proclamar el poder y la obra de Jesucristo, que es el Evangelio, buenas noticias. Y dice, os declaro el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis,
Y dice el versículo 3. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Y el versículo 3 dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibió. Él recibió esa buena noticia de una manera sobrenatural. Y que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, como hoy nosotros estamos celebrando, conforme también a las Escrituras. Dice que apareció a Cefas, apareció a los 12. Mirá lo que dice el versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Mirá. De los cuales muchos vivían cuando se escribió y ya algunos duermen. Y después dice, apareció a Jacobo, y este Jacobo se refiere a uno de los hermanos de Jesús, que a los hermanos que Jesús tuvo le costaba creer, pero luego se transformó en el gran apóstol Santiago. Y después dice al resto de los apóstoles, y por último, como un abortivo se me apareció a mí. Dice, yo que soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque antes perseguí a la iglesia de Dios. Pero el versículo 10 es impactante. No importa tu presente, tampoco importa tu pasado, porque el Señor hoy vino a revelarse a tu vida. ¿Cómo dice el versículo 10? Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sea yo o sean ellos, así predicamos, y si habéis creído. Pero algunos dicen, ¿cómo es posible que Cristo resucitó? Y contradicen todo esto. Y comienza toda una descripción magnífica, clarificando, lo cual te invitamos a que en el transcurso del día de hoy, solo, en familia, pero que leas 1 Corintios 15, porque luego está terminando este capítulo y dice, ¿dónde está muerte tu victoria? Qué miedito que nos da la muerte. Es tremendo. Yo vivo muy cerquita y seguimos viviendo. Cuando mis padres, cuando tenía 5 añitos, vinieron a radicarse en esto que era todo campo. Y se veía y se ve, bueno, ahora no porque está un montón de construcciones, pero se veía el cementerio. Y para ir a la escuela había que pasar por el cementerio. Y de noche, cuando uno volvía, qué miedito, porque la muerte realmente trae miedo. Pero acá nos está diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios. ¡Aleluya! Damos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos vamos a estar nosotros felices anunciando la gran noticia de este día, el notición? Y te quiero decir que es realidad y que en cierto modo agobia todo lo que está pasando en el mundo, en todo sentido, por las muertes, por las crisis económicas que se presentan, un futuro incierto y súper difícil. Pero nosotros creemos que Jesucristo ha resucitado y el poder sobre el pecado ha sido vencido en la cruz del Calvario. Cuando Jesús exclamó, consumado es, estaba diciendo, listo, no hay más poder del pecado sobre la vida de aquellos que creen en el poder de la sangre de Jesucristo. Y luego al tercer día, cuando resucitó, venció la muerte. Esto que trae tanto miedo. Y realmente ahora comprendo
porque el apóstol Pablo decía, para mí el vivir en esta tierra, el motivo fundamental es Cristo y el morir es ganancia. Ustedes saben que Jesucristo fue al cielo y Él antes les anunció y les dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Le dijo a los discípulos, y el Señor está preparando lugar, pero va a volver. Y dice que cuando Jesús ya ascendió a los cielos, había una gran multitud que lo estaban siguiendo. Claro, ¿cómo no lo iban a seguir ahora al resucitado? Y entonces dice que se empezó a elevar y las voces de los ángeles, aquellos que anunciaron la primera noticia de que Jesús no estaba muerto, que había resucitado, ahora anuncian y dicen, este mismo Jesús, así como lo ven ascender al cielo, va a descender y va a buscarnos para estar con nosotros para siempre. Tremendo esto, tremendo. Y ahora tenemos un momento muy especial que queremos compartir con vos. Así que prepárate unas galletitas, un pedazo de pan. Si tenés vino, mejor, porque estamos representando el pan, el cuerpo de Cristo. El vino, su sangre preciosa, vertida en la cruz para limpiar nuestros pecados y librarnos de todo mal. Si no tenés vino, una copita de agua es igual, porque Él transformó el agua en vino, siempre lo decimos. Tremendo, porque esto no lo hacemos como un rito religioso. Es una necesidad para nosotros. Sí, y a veces por nuestra debilidad tenemos esta lucha, pero hoy queremos hacer lo que Jesús hizo. Dice que partió el pan y lo repartió. En este caso, bueno, somos nosotros dos. Y lo compartimos con ustedes. Ah, claro, me había olvidado de esto. Y dice que al partir el pan, también se le había aparecido a 2 discípulos, que se aparezca a nuestras vidas de una manera mejor, o sea, no mejor, para que, dice que cuando ellos comieron del pan, sus ojos fueron abiertos. Así que al participar del pan, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos serán abiertos para disfrutar esta gran noticia. ¿Participamos? Compartimos con vos también. Y yo lo comparto con vos. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Tomo esta copa que es bendiciendo a todos los que están viendo, los que están participando en esta mañana. Y esto nos está hablando de la sangre de Jesucristo que fue vertida en la cruz del Calvario. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, porque hay poder en la sangre de Jesucristo. Así que los bendecimos y nosotros participamos juntamente con ustedes desde nuestra casa. Gracias, Jesús. Sí, gracias, Señor. Amén. Mirá lo que pasó con estos 2 discípulos que iban camino a Emaús. Dice, después que Jesús dice, bueno, voy a leerlo en el Evangelio según San Lucas 24:30. Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, como hicimos recién, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista y se decían el uno al otro. Mirá, no ardía nuestro corazón en nosotros por esa pasión de amor
por Él mientras hablaba con nosotros en el camino y cuando Él nos abría las Escrituras. ¿Qué pasó? Pasó lo que el Señor realmente hizo arder el corazón de ellos para que toda esa escritura, toda esa enseñanza, todo lo que ellos habían visto hasta ese momento se ha hecho realidad. Yo tuve el gran privilegio de conocer a Cristo desde niño, pero hasta que Cristo no se revela a la vida de uno, esto simplemente es una enseñanza muy buena, pero cuando se hace viva es algo maravilloso. Dice que levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían: ¡Ha resucitado! ¡Aleluya! Verdaderamente ha resucitado. Y entonces ellos contaron las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Y fíjate qué tremendo en esta declaración, porque mientras aún hablaban de estas cosas, Jesús otra vez se pone en medio de ellos. Por eso es real. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y les dice, ¿qué cosa le dice? Paz a todos ustedes, paz Amén. a vosotros. Amén, amén. Y queremos cerrar este tiempo declarando que Jesús quiere traer paz a tu vida. Quiere traer paz. Y también ese poder de la sangre de Jesús hoy quiere limpiar tu vida. Prepara tu corazón y recibilo. Aleluya. Señor, gracias, muchas gracias, porque tú eres lo más. Tú eres la gran noticia. Y hoy, Señor, ponemos nuestra mirada en tu persona, como nos aconseja tu palabra, puesto los ojos en Jesús. Y Señor, te pedimos que tú, Señor, nos ayudes y que nuestros oídos estén abiertos a ti. Señor, ¿cuántas veces tú dijiste: el que tenga oídos para oír, oiga, oiga? Señor, queremos recibir la verdad tuya poderosa, Señor, y que en todo nuestro ser experimentemos la sanidad, la liberación que viene por tu obra tremenda en la cruz del Calvario. Aleluya. Gracias por esa sangre derramada, Sí, poderosa. sí. Gracias porque tu sangre nos limpia de todo pecado Sí. y nos libra de toda maldición, Amén. de muerte, de destrucción. Y hoy creemos, Jesús, creemos que tu palabra se cumple en cada corazón y bendecimos a todos los que han participado esta mañana, no solamente aquí con nosotros, sino en todas las naciones de la tierra, recibiendo el poder de la resurrección de Jesucristo. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Nos vemos a las 7 de la tarde.